Eh, Gracias por la invitación. Para empezar, este es un placer estar aquí esta noche para hablarles algunas generalidades al respecto sobre el trauma de tórax y también algunas generalidades en lo que se refiere al manejo que tiene que ver con más que todo el traslado del paciente a las áreas de tratamiento en los hospitales, ya sea de tercero, segundo nivel o las áreas que sean designadas precisamente para ese tipo de atención. En lo que se refiere al tema, entonces vamos a empezar con una breve descripción de lo que es el trauma de tórax. ¿Ah? Esta es una patología que cada día se nos vuelve más compleja, cada día se nos vuelve más común, y eso se debe básicamente en primer lugar, a la violencia. La violencia ha jugado un papel importante en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. En los años 80 la violencia estaba circunscrita a las personas que estaban dentro de lo que era el conflicto armado. Luego eran muy infrecuentes los accidentes de tránsito y la mayor parte de veces eran los famosos camionetazos que llegaban a los hospitales nacionales, ¿verdad? Y que eran generalmente una cantidad también muy pequeña de personas porque las velocidades, los vehículos estaban acondicionados de otra manera, ¿verdad? A partir de los años 90 hasta los años 2000, ya la patología fue modificándose, la etiología fue también cambiando. Generalmente, pues se debe siempre a trauma. Obviamente estamos hablando de trauma, pero las fuentes del trauma son los que nosotros tenemos que tener claro que ya no son digamos, el mismo tipo de trauma, y pues de ser personas que estaban involucradas en un conflicto, ahora somos todos los ciudadanos de un país que estamos metidos dentro de un conflicto social, el cual nos expone día a día a una lesión, ya sea por una caída, al salir huyendo de una balacera, o al tratar de escapar de y como vuelvo a repetir, pues conforme los países van evolucionando, algunos pues en algunos se reduce esta tasa de lesión, y en otros, como en el nuestro, pues cada día vemos más accidentes de tránsito, vehículos que cada vez están más equipados con motores que antes solamente los veíamos en películas como Rápidos y Furiosos, ¿verdad? Y no es anuncio de cine, ¿verdad? Sino que los veíamos raramente en las carreteras, porque un camión le pegaba a un vehículo pequeño, una camioneta que se empotraba, salir y andar en los vehículos. Generalmente es un trauma producido por impacto, sino que ya lo que tenemos es un trauma producido por agresión debido a alguien que se acerca a un vehículo con una ventana abierta y le propina un cuchillazo o le da un balazo, o como últimamente hemos visto, ¿verdad? La mayor parte de personas ya no son aquellos que uno antes decía, a saber en qué andará. No, ya son profesionales que vamos de la casa al trabajo o del trabajo a la casa en horarios en que los vehículos pues no nos permiten esquivar o evitar a las personas que están en ese mal andar, pues. Entonces, generalmente, en nuestro medio, pues seguimos insistiendo que no solamente es el accidente vehicular lo que va a producir trauma de tórax, sino que también agresiones físicas, arma blanca, ¿verdad? Los cuchillos pueden producir neumotórax a la hora de una herida en cualquier sitio de la anatomía del tórax. Ahora, esto, como bien dice en la diapositiva, cobra cada vez más importancia precisamente porque el problema de la atención del paciente se restringe al área donde porque como volvemos a mencionar, cuando tenemos un camino fluido
nos vamos a dirigir hacia los hospitales y los transportes se van a hacer adecuadamente, ya sea en las unidades de bomberos o en las unidades de Cruz Roja o en los mismos vehículos de la policía, que sean las personas que auxilien en un momento determinado. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una congestión? Nos ha tocado dentro de lo que es el marco de la atención prehospitalaria, dentro de lo que corresponde a mí, por lo menos a mi persona en bomberos municipales, no nos dejan mentir a muchas personas, el que una ambulancia llegue hasta el sitio donde hay un accidente, a veces es más difícil que lograr que el paciente sea llevado cargado a un lugar donde sea accesible la llegada del vehículo, pues, ¿verdad? Tampoco tenemos la capacidad de poder hacer transporte aéreo porque nuestras calles, nuestros espacios también son sumamente reducidos y entonces eso es lo que en un momento determinado también incrementa la morbimortalidad del traumatismo, sea abierto, sea cerrado o bajo las condiciones que este suceda, pues, ¿verdad? Ahora, ¿a qué nos referimos con el trauma de tórax? Pues generalmente hablamos de un golpe, una agresión que puede ser con un bate, puede ser con un tubo, puede ser con un cuchillo, puede ser con un arma de fuego, ¿verdad? Que daña la estructura del tórax, ¿verdad? Estamos hablando de la estructura del tórax y empezamos con la piel, ¿verdad? Luego los músculos, el tejido celular subcutáneo, ya una contusión leve, pues al caerse de una bicicleta, al andar en una patineta y golpearnos contra un muro o contra un pasamanos en un centro comercial o en esas áreas que ahora están de moda para los patojos, donde van a andar en patineta o en aquellos patines que están de moda de un solo riel. Y entonces resulta que, pues está de moda también hacer videos para subirlos a las redes sociales, donde demuestran su capacidad y habilidad en estas artes y al final, como vemos en otras latitudes, hay gente que termina muy lastimada, muy lastimada al tratar de hacer un tipo de demostración de esta naturaleza. Y entonces, pues aquí es donde viene que tenemos, por supuesto, el trauma cerrado. Ahora, el trauma cerrado, pues es aquel que se da por contusión, ¿verdad? Que como bien lo sabemos, lo tenemos en mente, ¿verdad? Un golpe hasta con la mano, un golpe de una persona más grande a un niño, a un joven, etcétera. Eh, el trauma abierto, que es ya ahí ya tomamos en cuenta pues agresiones mucho más graves, con armas de fuego, con arma blanca, o cualquier tipo de arma que transgreda la integridad de la pared torácica. Entonces, le llamamos también penetrante, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, entonces tenemos que los mecanismos por los cuales se van a producir, pues desde el trauma cerrado contuso, van a ser por un golpe, incluso van a dar ciertas reacciones en la anatomía y la fisiología del cuerpo. Los golpes pueden ser muy leves o pueden ser muy fuertes, ¿verdad? Entonces vamos a tener que intempestivamente puede darse un cierre de glotis dejando a alguien parcialmente durante un corto periodo de tiempo sin aire, ¿verdad? Como pasa a veces cuando lo golpean a uno en el epigastrio, ¿verdad? Que si bien es abdomen, pues afecta la musculatura del tórax. El diafragma pues se detiene, hace un paro súbito y entonces todo esto pues hace que el mecanismo afecte también la integridad del tórax porque se produce compresión, cambios de presión dentro de la caja torácica que nos hacen detener la respiración. Ahora, las armas contundentes, volvemos a lo mismo, pueden producir hematomas, pueden producir fracturas de una o varias costillas, del esternón, incluso sección de los cartílagos costales, de las costillas, a partir de las vértebras. Eso dependiendo del mecanismo, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, va en una camioneta y resulta que va de espaldas viendo hacia atrás y la camioneta choca contra otra camioneta de lado, de costado, el mecanismo del restregamiento que hace la camioneta con el cuerpo de la persona que va colgada muchas veces, pues eso no lo hemos dejado de ver en las emergencias de los hospitales. Se ven más en las emergencias de los hospitales, dos grandes hospitales nacionales, ¿verdad? Porque estamos como punto de referencia para todo este tipo de lesiones o de pacientes lesionados.
Luego tenemos lesiones o golpes que se dan entre las regiones laterales, ¿verdad? Las parrilla costal, la región del hombro, incluso las extremidades superiores. Pueden producir también fracturas no solamente costales, sino también fracturas del húmero, del hombro. Pueden haber, ¿cómo se llama? Luxaciones también acromioclaviculares que también vienen a complicar un poco más la naturaleza de la lesión en el tórax. Ahora, heridas penetrantes por arma blanca, heridas penetrantes por armas de fuego y pues otras que están también poniéndose de moda, las de onda expansiva. Las heridas o las lesiones por onda expansiva producidas por artefactos explosivos que pues últimamente se han estado poniendo de moda en los vehículos de transporte público, las camionetas, los todos los que son, ¿cómo se llama? Donde haya más volumen de gente. Nosotros no vemos el tipo de explosión que se ven en otras latitudes, por ejemplo en Europa, ¿verdad? Esos conciertos donde alguien llega con un chaleco lleno de dinamita a estallar en medio de una cantidad de X o Y de gente joven y que pues producen lesiones a distancia dentro de un ambiente cerrado, pues incluso no solamente es la onda expansiva del explosivo, sino la onda de repercusión que hay dentro del espacio cerrado y los fragmentos y ¿cómo se llama? Que se puedan desprender de las paredes o de los techos de esos edificios. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta en un momento determinado. Ahora, en general, a nivel mundial, el trauma de tórax es considerada la segunda causa de muerte después de aquellos traumas craneoencefálicos severos, ¿verdad? Grado 3, en donde los pacientes pues no solamente tienen una fractura o una contusión simple, sino que tienen agregado a esto otro tipo de lesiones por el mismo mecanismo por el que se haya producido el traumatismo. Ahora, en general, para los pacientes con trauma de tórax tienen una mortalidad que oscila entre el 7 y el 10%. En los lugares donde hay más afluencia de pacientes con estas lesiones, pues se habla de un 10%. Si este sucede aislado, o sea, si solamente se da el trauma de tórax, pues vamos a tener alrededor de un 2 a un 5%, insisto, va a depender del sitio de referencia. En los estudios multicéntricos, pues se habla de hospitales en regiones como por ejemplo Afganistán, estamos hablando de regiones como Irak, en áreas como Alemania, en Holanda o todos los países del primer mundo, pues se ve reducida la cantidad de pacientes que llegan presentando estas patologías. Y entonces eso a nivel mundial pues nos cambia un poco la estadística, pero como les digo, a nivel general el porcentaje pues aceptado es de 5%, asociado a trauma craneoencefálico pues ya estamos hablando alrededor de un 25% también, y pues cuando ya hay lesiones asociadas con tórax, con abdomen, con cráneo y generalmente otras extremidades, vamos a hablar de alrededor de un 40%, 40 al 50% en buenas manos, ¿verdad? Ahora, en niños generalmente oscila alrededor del 45 al 60%. Repito, va a depender del área o del país o del centro que estemos tomando como referencia, pero la estadística pues en general es esa. Ahora, dentro de todo lo que se refiere a las muertes digamos, que suceden dentro de los hospitales nacionales de referencia, 25% van a ser por traumas de tórax. Y aquí incluimos baleados, heridos por arma blanca, contusiones, aquellos que van en vehículos de alta velocidad, etcétera. No tenemos reportes, yo no tengo datos del Seguro Social en Guatemala, pero podemos referirnos a lo que es la parte pública. Ahora, en nuestro medio, más del 80% de las lesiones, ¿va? O sea, de los traumatismos son debidos a armas de fuego o penetrantes con algún tipo de objeto que transgrede la requerir en algún momento cirugía abierta. Esto puede variar, insisto, también tendríamos que hablar de fines de semana, tendríamos que hablar de periodos vacacionales, etcétera. Disminuye mucho en los periodos vacacionales, por ejemplo, de medio año, en donde los colegios ya no están presentes, ¿verdad? De alguna manera, pues no sé cómo esto influirá, pero sí se ha visto que hay una disminución. Ahora, realmente la mayor parte de los pacientes con traumas abiertos que necesitan cirugía resuelven con una toracotomía mínima
¿verdad? Que en un momento determinado puede ser necesaria por por un hemotórax masivo o por alguna lesión asociada, como pudiera ser una transección aórtica de grandes vasos, una lesión también al miocardio, un taponamiento cardíaco, una lesión esofágica, etcétera. Todo lo que pudiera ser identificado en un momento determinado a través de los mecanismos que tenemos nosotros en los sistemas de emergencia. Y repito, estamos hablando de los hospitales públicos nacionales. No tenemos estadística de los hospitales privados. Ahora, sería en algún momento pues interesante ese tipo de información, pero realmente sí hay un poquito más de reserva en esas áreas, ¿verdad? Ahora, hablar de una contusión, de un traumatismo cerrado de tórax, puede tener varios mecanismos de producción. Dentro de esto, pues tenemos lo que es la compresión, cuando hay golpes contra los timones, contra los asientos, contra los vidrios, contra la misma estructura del suelo, en el caso de que alguien ¿cómo se ha proyectado desde la palangana de un vehículo, de un pick-up, de una camioneta. Yo no sé, a veces hay yo he visto gente que dice que salió por la ventana de la camioneta, no sé cómo llega a suceder eso, pero, y algunos pues están golpeados, están lastimados. Tratamiento invasivo. Ahora, la mayor parte de veces, en los traumatismos cerrados tenemos fracturas costales que pueden ser únicas o múltiples. Y hay algo que es bien importante. A veces les damos egreso a los pacientes porque los vemos bien, porque se ven bien, porque se sienten bien, porque de alguna manera tenemos tan saturados los servicios que ya no tenemos dónde colocarlos para observarlos durante 24 o 48 horas. Y aquí donde viene el problema. Algunos neumo o hemotórax que aparecen en pacientes que llegan a consultar 48, 72 horas después por un déficit respiratorio más que todo o por dolor a nivel del tórax, resulta que pudieron haberse diagnosticado en las primeras 24 horas si tuviéramos el espacio como para poderlos observar, ¿verdad? Porque generalmente más o menos alrededor de las 24 horas después de la lesión es que empiezan a presentarse este tipo de patologías. Ahora, generalmente algunas lesiones como traumas a grandes vasos, disecciones aórticas, es cierto, inicialmente el mecanismo que produce la lesión pues puede producir dolor o puede llamar la atención del examinador o la persona que está viendo al paciente en la emergencia, pero algunas veces, digamos, debido a el multitrauma del paciente, pues suelen pasarse por alto, se suelen confundir con lumbagos o con dolores relacionados con ¿cómo se llama? A la musculatura del tórax o a la musculatura del abdomen en un momento determinado, ¿verdad? Y resulta que lo que está pasando en ese momento es que una persona pues está teniendo una disección aórtica y lo confunden con un dolor de espalda o con un dolor abdominal, se le estudia por dolor abdominal y pues pasa desapercibido el hecho de un estudio a nivel aorta. Ahora, la tomografía pues nos ha servido bastante. Últimamente contar con ese medio de diagnóstico en los hospitales públicos pues ha sido de gran ayuda, sobre todo para los pacientes relacionados o asociados con trauma craneoencefálico. Pero no a todos los pacientes se les termina pidiendo una tomografía, ¿verdad? Porque muchas veces resulta que no tienen clínica que lo oriente a uno a llevarlo a hacer una tomografía. Y vuelvo a lo mismo, si tuviéramos el recurso, probablemente haríamos los estudios, pero realmente se reservan los estudios debido a los presupuestos hospitalarios para aquellos pacientes que tienen una clínica muy obvia. Entonces, esa clínica obvia muchas veces pues ¿cómo se llama? La que lleva a tratar de identificarlo, de si se identifica y el paciente pues se le da atención. Ahora, menos del 10% de todos los lesionados por trauma cerrado de tórax van a necesitar tratamiento quirúrgico. Eso va más referido a aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, contusiones bien evidentes con fracturas múltiples costales vistas en radiografía o que tienen déficit respiratorio en el momento en que lo estamos evaluando o que ya se le identificó un neumotórax o un hemotórax por clínica en el área de shock o incluso, ¿verdad?, en las ambulancias, en el traslado, ya el recurso paramédico, pues que cada vez está siendo mejor capacitado, pues trata de hacer diagnóstico de estas patologías
para poder brindar información precoz al médico que está en las emergencias y poder pues adelantarse al hecho de tener el equipo necesario para poder resolver lo mejor posible una lesión. Ahora, dentro del concepto del traumatismo cerrado, pues te dice que es una lesión que no daña tanto la integridad del tejido, ¿verdad? Como el abierto. ¿Por qué? Porque no hay exposición de vísceras en un momento determinado con una lesión cerrada. Pero eso no quita que de también manifestaciones o que haya mucho malestar a la hora de que un paciente pues sufre lesiones como las que vemos aquí, atrición por llantas, restregamiento sobre el asfalto, etcétera. Ahora, dentro de la clasificación del trauma de tórax, pues vamos a hablar de lo que es la contusión torácica simple. Ese es un golpe como el que cualquiera de nosotros puede tener con una puerta, que uno va bajándose de una grada y topa con la manija de la puerta de la entrada de la casa, o que topa uno con la baranda de las gradas, etcétera. Me refiero a las gradas por experiencia propia, más que todo. Y no estamos hablando de gente de tercera edad todavía, gracias a Dios. Pero sí, ¿verdad? Puede suceder que en un momento determinado el mecanismo del movimiento uno no tiene de dónde agarrarse y pues termina lesionándose. Aquellos que andan en bicicleta, por ejemplo, repartidores de pan, los que andan repartiendo encomiendas, los motoristas sobre todo, el repartidor de pizza que se va de cara cuando topa con el bumper de un carro o de repente en un hoyo, en los baches que hay ahorita, pues cualquiera se va de boca, hasta las camionetas grandes nos vamos de boca. Entonces resulta que vamos a parar con un trauma que pues no lesiona hueso, no fractura el hueso, no lesiona directamente una víscera como para ameritar ir a una emergencia, pero en cierto modo nos da una clínica de dolor intenso. Jugando béisbol, alguien le pega un pelotazo en la ¿cómo se llama? En la parrilla costal anterior, en la región anterior del tórax, perdón, en la parrilla costal, al final vamos a tener un hematoma o vamos a tener una lesión circunscrita al área donde se dio el golpe. Puede ser un manotazo incluso de alguien que está jugando con uno y es algo brusco, ¿verdad? Entonces, generalmente la función pulmonar pues no está afectada, realmente tenemos más que todo una contusión muscular, una muscular que se resuelve fácilmente, ¿verdad? Realmente hay quienes exageran tomando radiografías para este tipo de lesiones, pero aquí viene la otra parte. La exageración pues viene en relación a, ¿cómo se dice? A la regla que hace un caso que de repente no fue tan aparatoso y terminó con un hemotórax. Y entonces todo el mundo tenemos en mente que hay que hacer radiografías a todas las personas que se golpean el tórax, ¿verdad? Entonces gastamos en recurso que pues bien pudiera ser utilizado en otros pacientes. En los hospitales públicos pues esto no sucede, ¿verdad? Estamos hablando de la parte intermedia en las áreas, por ejemplo, los centros de urgencia de las colonias, ¿verdad? Donde por un botellazo o por un golpe en una bicicleta, que cae uno contra el tubo de una bicicleta, etcétera, terminamos haciendo una radiografía, aunque sabemos que no vamos a encontrar nada porque ya auscultamos y los pulmones se oyen bien, ¿verdad? El dolor generalmente de una contusión muscular, de una contractura muscular, pues la vamos a resolver con analgésicos, ¿verdad? Tenemos acetaminofén, paracetamol, tenemos diclofenaco y las diferentes dosis que se pueden administrar, ¿verdad? Y combinaciones de medicamentos a la hora de que veamos de que alguien pues padece enfermedad gastrointestinal, o sea, gastritis o duodenitis, pues asociamos algún inhibidor de bomba, etcétera. Pues cosas muy sencillas que aparentemente son sencillas, pero que a veces las paramos complicando. El reposo relativo pues es indispensable porque muchas veces al respirar, ¿verdad? Vuelvo a la experiencia propia. Uno va a tirar un costal de basura al basurero o está recogiendo grama o alguna cosa por el estilo, se golpea con la orilla de una banqueta al resbalar. Esto pues al respirar produce mucho dolor, o sea, la contusión pulmonar, la contusión torácica, a pesar de que no lleva mucha energía y el impacto pareciera leve, a veces sí produce cierta restricción pulmonar. En las personas jóvenes, pues eso pasa desapercibido,
Si son niños, pues la mayor parte de veces solo se quejan en el momento del golpe, pero sí hay que tener mucho cuidado en las personas ancianas. A la gente de la tercera edad sí hay que ponerle un poquito más de atención porque realmente la estructura es mucho más frágil. Acordémonos que también entre los varones y las mujeres de la tercera edad también hay diferencia. No es lo mismo que se caiga una persona de tercera edad y se golpee la parrilla costal, que sea varón, a que sea mujer. Y no digo que sea el sexo débil, ni estoy diciendo que son más débiles, sino que realmente por estas condiciones hormonales, pues ya hay cierta mayor fragilidad a nivel óseo. Se ha visto que hay una mayor incidencia de fracturas a nivel en mujeres de tercera edad que en varones. Realmente no están tan expuestas como el varón, pero sí cuando se golpean y hay una contusión simple, hemos visto más de alguna agrietadura en la costilla, aunque son más estoicas, ¿verdad? No les gusta tomar medicamentos, pero sí es recomendable, ¿verdad?, hablar y explicarle bien a los familiares antes de mandarlos a la casa, porque en cualquier momento se puede presentar, como decíamos, un hemotórax o un neumotórax, ¿verdad?, en las primeras 24 horas. Y eso es lo que tiene que tener muy clara la persona que acude con el anciano a la emergencia, que el neumotórax o el neumotórax pueden presentarse después de 24 horas, aún en pacientes que han tenido una lesión que parece irrelevante o que ha sido menospreciada o minimizada a la hora de llevarlo a una emergencia. También hay que tener en cuenta la calidad o la capacidad de la persona que nos está dando la información, pues. Ahora, luego podemos hablar del impacto de los mecanismos de impacto a alta velocidad. Generalmente aquí en el tórax se produce un fenómeno que se llama el fenómeno del campanazo, ¿verdad? El badajo de la campana que oscila de adelante hacia atrás y golpea la pared anterior, golpea la pared posterior, y cuando ya se detiene el vehículo, él vuelve a golpea los lados. Entonces va a depender también ¿cómo se dice? Del mecanismo de lesión, del traumatismo, cómo el vehículo, si rodó, si solo el impacto solo fue de frente, o como suele suceder en los impactos en las carreteras, que un vehículo le pega atrás al otro y atrás vienen tres pegándose en colita. Y entonces, cada vez que un vehículo golpea en la parte de atrás, pues ese movimiento causa de todos modos movimiento de vaivén dentro del tórax, y las vísceras se pueden ver afectadas. Generalmente el impacto en el tórax puede producir, fíjense bien, transección de vasos en los puntos fijos, como en la aorta. Generalmente la que más sufre, pues en todo caso, es la aorta ascendente y la aorta abdominal en un momento determinado, porque son las que están más expuestas al mecanismo de vaivén digamos, del fenómeno del campanazo. Ahora, realmente vamos a tener también otro tipo de lesiones, como por ejemplo los bronquios, los bronquios principales, el área de los bronquios que queda sobre el arco aórtico o por detrás del arco aórtico, perdón. Generalmente la misma columna, el mismo peso del cuerpo dentro de la masa del cuerpo puede empujar hacia adelante los vasos y rasgarlos, ¿verdad? Se han tenido lesiones ¿cómo se llama? De las subclavias, sobre todo cuando son impactos laterales del lado izquierdo sobre la región superior del tórax a nivel de los hombros, ¿verdad?, en las regiones subclavias, etcétera. Todo esto, pues, relacionando el área anatómica, nosotros tendríamos que asumir o sospechar que pudiera haber algún tipo de lesión al momento en que nos llevan a un paciente que tiene un hematoma creciente, por ejemplo, en la pared anterior. La columna vertebral es así como nos ayuda a mantenernos de pie, pues también puede actuar como un tercer elemento que le suma presión, le suma fuerza a las vísceras dentro de la cavidad abdominal y la cavidad mediastinal. En lo que se refiere a los impactos de baja velocidad, pues aquí podemos hablar de caídas de bicicleta, nos torcemos el pie y nos vamos de boca, caemos de frente, etcétera. Aunque no producen lesión visceral así obvia, pues sí producen una lesión directa sobre el tórax, y
no llega a haber tanto estrés dentro de las cavidades torácicas como para producir una rasgadura de una pleura, una costilla, una arteria, etcétera. Pero sí puede producir contusión pulmonar, o si el mecanismo de lesión es directamente sobre la región precordial, pues puede en algún momento algo insignificante convertirse en un tamponamiento pericárdico. Hay que recordar que el taponamiento pericárdico con 50 centímetros cúbicos de sangre ya empieza a haber problema, ya empezamos a tener compresión, y sobre todo se trata de una rasgadura a nivel de miocardio, pues esto no van a ser solo 50 cc. Ahora, el mecanismo de la lesión del tórax, pues por trauma contuso, puede tener tres mecanismos importantes. Uno es el golpe directo al tórax, el siguiente es por desaceleración en los vehículos. La desaceleración puede ser hacia adelante o desaceleración hacia atrás, dependiendo de dónde venga un impacto, o si el vehículo está frenando a la hora de dar contra un paredón o contra otro vehículo más grande. Y por supuesto tenemos las lesiones compresivas que pueden ser atriciones completas del tórax, con fracturas al estilo partir una uva, en donde el tórax pues es tan frágil como, repito, como una uva. Es como que tuviéramos uno de los dos lados de un vehículo, y el nuestro pues son la pinza que se forma en la mano, al comprimir el tórax cuando vamos sentados en el asiento del conductor. Y hay que recordar algo, el conductor es el que, digamos, de las dos personas que van adelante, es el que menos sale lesionado, generalmente por los mismos mecanismos de defensa que se tienen, y los reflejos a la hora del frenazo o a la hora de tratar de evitarlo. Generalmente el que sale más lesionado muchas veces es la persona que va a la par, el acompañante. Ahora, generalmente, pues las lesiones por compresión, aplastamiento, como ya mencioné, tienen una gran cantidad de lesiones, ¿verdad? Hay múltiples fracturas, pueden haber hay un aumento de la presión intratorácica que hace que incluso las vísceras se fracturen dentro de los espacios. El corazón, los pulmones pueden rasgarse en el momento en que son comprimidos con una presión muy alta, ¿ya? Lo otro es que también puede haber ruptura del diafragma, y entonces la presión, al tratar de compensar la presión positiva del abdomen, al llevar aire el pulmón, pues produce un aumento de la presión hacia la parte inferior, y pueden haber entonces ahí rasgaduras no solamente de los tejidos de la cavidad torácica, sino que ya empezamos a hablar también de lesión a nivel de órganos de la cavidad abdominal. Pues en la imagen aquí podemos apreciar del lado derecho de la pantalla, pues ahí hay evisceración ¿cómo se llama? De parte del hígado en una persona que tuvo un mecanismo de atrición. Por otro lado, hay enfisema subcutáneo, que es por ruptura de la pared torácica. Y pues del lado izquierdo de la pantalla, pues ya vemos un mecanismo hacia donde se dirigen las fuerzas a la hora de la compresión en un vehículo, o cuando algo cae sobre una persona, por ejemplo, o cuando muchas personas le caen encima a alguien, por decir algo también, ¿verdad? En aquellos deportes como por ejemplo el fútbol americano, o incluso el fútbol de nuestras latitudes, pues. Ahora, ¿qué es lo que sucede, o cuáles son las consecuencias de una lesión torácica en general? Primero tenemos hipoxemia, vamos a tener hipovolemia por cualquiera que sea el mecanismo, y pues va a suceder insuficiencia miocárdica traumática. No estamos hablando de la insuficiencia cardíaca que generalmente estamos acostumbrados a tener en mente, el que va caminando y no puede respirar, o que se cansa. No, aquí está algo tan súbito que el corazón tiene lo que se llama un latido cardíaco ineficaz, y entonces hay hipotensión tan dramática que la hipoxia al sistema nervioso central pues es casi instantánea, y pueden haber muertes súbitas. Ahora, dentro de los signos de hipoxemia, tenemos un paciente en la emergencia, lo tenemos sentado, muchas veces lo dejamos ahí sentadito porque lo vemos tranquilo, pero está inquieto, lo vemos que empieza a tener confusión.
a más de alguno de nosotros se nos ha quedado alguien sentado y que lo vemos que se mueve de un lado a otro y que al rato se va, se va del lugar en donde está la emergencia y lo vemos que sale y habla y se ve confuso, nos acercamos, lo oímos casi que roncando a la hora de inspirar. Ese estridor generalmente va asociado con lesión, o sea, con lesión ya sea de la laringe, de la tráquea o de alguno de los dos bronquios. Realmente, pues esto no es tan aparatoso como se los menciono, pero sí podemos encontrar a alguien que tiene un déficit por una lesión, una contusión pulmonar con muchas estructuras que van a estar lesionadas dentro, no solo dentro del mediastino, sino que también en ambos hemitórax. Y entonces, pues, si lo que vemos es compatible con un déficit respiratorio, ya vemos que hay tiraje intercostal o que ya hay incluso, ¿cómo se llama? Vemos presión negativa a nivel del epigastrio. Entonces, estamos ante un paciente que llegó bien, pero que empezó a desarrollar su patología dentro de la misma emergencia. Y entonces aquí ya vamos nosotros atrasados en la atención de ese paciente, a pesar de tenerlo ahí en el lugar. Ahora, con la hipoxia vamos a tener también hipovolemia, podemos a tener alteración ¿cómo se llama? De la relación entre la ventilación alveolar y la perfusión de los tejidos periféricos. Vamos a tener alteraciones de la presión intratorácica que van a motivar al paciente a estar en un estado, como les digo, de inquietud. Lo vamos a ver cianótico. Si a este paciente le sacamos gases, pues vamos a ver que ya va a haber una alteración también de la gasometría, vamos a tener hipercapnia, vamos a tener acidótico y por supuesto hipóxico. Ahora, en estos casos, pues como es de esperar, la hipercapnia pues se debe a que la función pulmonar está disminuida o se ve alterada por la misma lesión muscular. El músculo no permite, el músculo de la caja torácica está funcionando mal, no está sincronizado. El diafragma trata de introducir aire, mientras que los demás músculos de la cavidad torácica se contraen por dolor. Tenemos fracturas que están rozando entre sí. Si es una, incluso todo solo aquel que ha tenido una fractura de costilla sabe lo que es que tratar de respirar contra el dolor de una lesión, de una fractura costal. No digamos 3 o 4 fracturas costales en un solo lado o en ambos lados, o cuando, por ejemplo, tenemos un tórax inestable donde hay múltiples fracturas en un mismo segmento, ¿ya? Entonces, aquí el problema no es que las células de nuestro cuerpo estén produciendo más dióxido de carbono, sino que la concentración en sangre no se está logrando eliminar debido a una falla respiratoria. Vamos a tener hipercapnia aguda, que pues es debida precisamente a obstrucción de vía aérea por un mal manejo de la ventilación. Tenemos disminución del volumen tidal y todas las capacidades pues están alteradas, están afectadas. Va a haber restricción de la respiración precisamente porque ya sea que un neumotórax no deja cumplir o cubrir las necesidades de oxígeno del organismo, o bien vamos a tener un hemotórax que está comprimiendo uno o ambos pulmones y pues no vamos a lograr cubrir las necesidades de la misma manera. Ahora, la hipercapnia pues puede ser aguda o crónica. La aguda es la que se produce generalmente por lesiones traumáticas. La crónica va dando generalmente por patologías como por ejemplo el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva, pero hay pacientes que por alguna razón tienen asociado EPOC, han sido han sido fumadores crónicos y en un momento determinado tienen una lesión traumática al tórax. Esos pacientes están todavía mucho más comprometidos, tienen un riesgo hasta del 33% más que una persona que tiene una lesión y que nunca en su vida se ha fumado un cigarrillo. Entonces, el antecedente es bien importante, tomar los antecedentes, la historia clínica, volvemos al principio de la medicina, la información que recogemos de las personas que están alrededor del paciente o del mismo paciente si llega consciente, pues es importante para darnos la pauta de cuál va a ser el manejo que tenemos que seguir con esta persona a la hora de recogerlo del área del accidente y en el momento del transporte,
que es el periodo, digamos, es la hora de oro que llamamos, ¿va? Que si nosotros desaprovechamos ese periodo para estabilizar al paciente, cuando llega al hospital, lo más seguro es que el porcentaje de mortalidad, pues que se le agregue hasta de un 40-50%. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca traumática, nos referimos a lesiones que afectan la función del corazón, pero debido a una lesión directa sobre la pared muscular, como puede ser el pericardio, como puede ser el mismo miocardio, lesiones a nivel, a nivel de la pared miocárdica, pues producen, ¿cómo se llama?, alteración en la función cardíaca. Vamos a tener extrasistolias, incluso en pacientes que han tenido una contusión sin ninguna rasgadura muscular, pues podemos tener bloqueos que pueden en un momento determinado surgir súbitamente y tener nosotros a un paciente en asistolia sin saber en qué momento sucedió. En el momento del transporte, solamente porque si lo llevamos monitorizado y con equipo para monitoreo, el electrocardiograma, pues podríamos darnos cuenta en el momento en que esto sucede. Pero como pasa en nuestro país, muchas ambulancias carecen de todo ese aparataje. Y si lo tienen, pues o le falta un cable o no tiene más de algún aditamento, que es lo que nos va a dar la alarma o nos va a dar la alerta en el momento en que tenemos que entrar a batear con ese paciente. Realmente ¿cómo se llama? La idiosincrasia de nuestros pueblos pues nos hace también tener que ser un poco más acuciosos a la parte clínica y estar pendientes de cuál es digamos, el estado del paciente durante el transcurso del transporte hacia cualquier hospital. Si es una persona de tercera edad, pues si tiene algún tipo de restricción ósea que evite que ya le esté dando problema para la ventilación normal. Eh, a la exploración física, pues tendríamos que usar nuestros métodos de diagnóstico desde la inspección hasta la percusión, utilizando los métodos que pues ya todos conocemos. Ahora, dentro de lo que abarca el trauma de tórax, el trauma contuso o el trauma abierto, pues podemos mencionar lo que son las fracturas costales. Las fracturas de costillas pueden ser simples cuando tenemos una fractura con un trazo de fractura que generalmente nos causa dolor porque está afectando el área de paso del nervio, o sea, el trayecto del paquete vasculonervioso. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes que han tenido lesiones de más de una fractura, como por ejemplo aquellos ancianos que sufren caídas, adultos que van en vehículos, que caen de una grada, se caen del techo, o van dentro de un vehículo, ¿ya? Hasta niños que generalmente son los que nosotros llevamos mal sentados en un asiento o lo llevamos en la palangana de un pick-up o en una camioneta. Recordemos que en nuestro medio los transportes públicos pues no tienen mecanismos de seguridad. Ninguna camioneta de transporte público tiene cinturones. Y yo creo que jamás he visto yo una camioneta aquí, salvo las que van hacia el Atlántico, pero es un lujo sentarse en una camioneta con un cinturón de seguridad. Y aún así, vemos aquellos accidentes contra cabezales de tráiler que no dejan vivos a los primeros 20 que están en la parte de adelante de la camioneta. ¿Por qué? Porque los impactos son sumamente severos y pues las fuerzas inerciales son demasiado como para permitir que el que va sentado al frente no reciba toda la fuerza de un impacto. Estas personas pues, van a tener fracturas múltiples, van a tener generalmente lesiones que comprometen el esternón, el omóplato, las clavículas, y pues son personas que realmente pues, no sobreviven un impacto tan severo. Por otro lado, ¿qué hacemos con un paciente con una fractura costal, ya sea simple o múltiple, pero que no está afectando en gran manera la respiración? Realmente, pues aplicamos oxígeno de alto flujo en un momento determinado, ya sea con cánulas binasales, ¿verdad?
que es lo que es con el equipo con el que contamos generalmente en las ambulancias. En algunas pues hay mascarillas con reservorio, ¿verdad? La mayor parte, el tratamiento tiene un pivote que es bien importante, la analgesia, ¿verdad? Los analgésicos son ¿por qué? Porque generalmente de la respiración superficial que estos pacientes tienen y entonces al haber hipercapnia, porque estamos respirando más lento, pues empezamos a tener pues pueden complicarse en un momento determinado más de lo que ya los encontramos lastimados. Ahora, las fracturas de la primera y la segunda costillas generalmente van a ser fracturas que necesitan una gran cantidad de energía para producirse, ¿verdad? Generalmente las fracturas de la primera y la segunda costillas van a tener asociadas lesiones como por ejemplo en la aorta, en los bronquios, la bifurcación, la carina. Eh, Generalmente casi que el 90% de estos pacientes van a presentar fracturas o rupturas de anillos a nivel traqueobronquial. O sea, generalmente también puede estar comprometido el arco aórtico, la emergencia de la subclavia del lado izquierdo o bien el tronco brachiocefálico. La mayor parte de veces estas primeras costillas pueden irse hacia adentro la mayoría y entonces producir neumotórax. En esto, pues habíamos mencionado que estas dos costillas generalmente necesitan una mayor cantidad de energía para lesiones de aorta, de la parte superior del arco aórtico, y van relacionadas también con bronquios, o se rompe el bronquio o se asocia la ruptura del bronquio a la ruptura también de la aorta. Generalmente, en el 90% de los casos vamos a tener rupturas que van a estar asociadas a la tráquea de los bronquios y pues casi siempre tenemos lesiones de la arteria subclavia que pueden producir hematomas crecientes del lado afectado. Casi en el 80% de los casos podemos tener, cuando hay una lesión de estas dos fracturas, un neumotórax que puede ir desde el 10 al 25%, dependiendo también el nivel de impacto que haya tenido el tórax sobre la superficie que lo lesionó. Ahora, en relación a la décima y a la decimosegunda costillas, podríamos decir que estas costillas, como ya están en lo que se considera el área tóraco-abdominal, la mayor parte de veces van a tener asociadas lesiones de órganos sólidos, como pueden ser del lado izquierdo el vaso. Podemos tener lesiones también por el mismo mecanismo de introducción de la costilla rota hacia el interior de la cavidad, también es sumamente raro. Podríamos tener lesión de riñón o podemos tener lesión ¿cómo se llama? Del estómago, la cara anterior del estómago, pero como les digo, eso es sumamente raro. Solamente se ha reportado en accidentes donde la energía del impacto pues es muy alta, o en aquellos accidentes lesiones en donde hay atrición o choque directo contra el costado de un vehículo o un atropellamiento directo que abarca la parrilla costal de cualquiera de los de ambos lados. Pues, en el caso del lado izquierdo, pues afecta a estos órganos que ya mencionamos, y del lado derecho, pues tenemos el hígado, que va a ser el órgano que más sufre en este caso. Por otro lado, la mortalidad asociada a las primeras dos costillas, o sea, la primera y la segunda, va a ir hasta en un 30%. Y ¿cómo se llama? En las de la parte más inferior, vamos a tener hasta un 30% también de mortalidad
relacionado con accidentes automovilísticos, con lesiones asociadas también, no solamente el efecto de la fractura de la fractura de la costilla, sino también a los órganos que están dentro del área donde está fracturada la costilla. En lo que se relaciona al esternón, la fractura del esternón es sumamente rara. Es algo que quizá en 26 años yo he visto un par de veces. Ha estado relacionada con accidentes de motociclistas. La mayor parte de los accidentes, los dos que he visto han sido motociclistas. Generalmente el porcentaje pues es muy bajo. Hablamos de un 5 a 8% en lesiones de trauma cerrado. ¿Verdad? Y generalmente tiene que haber una gran energía, una gran energía cinética a la hora del accidente, y el impacto pues tiene que estar muy bien dirigido, a menos que se trate pues de una transección del tórax en sentido horizontal, y entonces ahí sí el esternón pues también se puede ver afectado directamente con ese tipo de fuerza de impacto. Ahora, el trauma frontal directo puede producir ya sea por desaceleración, la lesión, o bien por algún objeto que sale proyectado hacia la pared del tórax, ya sea desde del mismo vehículo o desde otro vehículo que esté adelante, como pasa muchas veces cuando un vehículo pequeño o un motociclista que lleva más de algún tipo de material de construcción, o lleva metal o algún cargamento que se pueda soltar e impactar directamente sobre la pared del tórax. Hay que sospecharlo cuando nosotros tenemos dificultad respiratoria muy pronunciada, cuando tenemos deformidad de la pared anterior del tórax. También hay que asociar a la lesión del esternón lesiones más importantes o tan importantes como el desgarro de la aorta torácica. Tenemos también impacto sobre la pared anterior del corazón. Vamos a tener contusión cardíaca, podemos tener laceraciones cardíacas, tanto el pericardio como el miocardio, una ruptura o prolapso de válvulas en un momento determinado, dependiendo de la cantidad de energía que se aplique sobre la superficie anterior del tórax. Podemos tener también asociados en menor escala, pues tórax inestable o taponamiento cardíaco. En lo que se refiere al tórax inestable, también le llamamos tórax batiente, como la definición misma que vemos en la diapositiva nos da a entender, pues se trata de varias fracturas que se presentan en un mismo segmento de 2 o 3 o 4 costillas en cualquiera de las dos parrillas costales. Generalmente, cuando nosotros encontramos una lesión relacionada con tórax inestable, o que sospechamos que tenga tórax inestable, o que lo vemos, porque más bien la clínica nos orienta en el momento en que el paciente entra, donde vemos que se mueve de adentro hacia afuera una parte de la parrilla costal. Entonces tenemos que sospechar que no solamente va a haber fracturas de las estructuras óseas, sino que también vamos a tener lesionados órganos dentro de la cavidad, ¿no? El pulmón en este caso, corazón. Podemos tener grandes vasos también del lado izquierdo, y entonces pues eso nos tiene que orientar hacia un diagnóstico mucho más integral, haciendo un mayor énfasis en los métodos de diagnóstico, como podrían ser lesiones en el caso de métodos para diagnosticar lesiones a nivel del esófago, a nivel de las estructuras venosas también dentro del mediastino. En lo que se refiere al tórax inestable, pues se presenta en accidentes de tránsito cuando hay trauma cerrado. Puede producirse en personas ancianas debido a caídas, debido a agresiones. También, como les repito, puede producirse directamente cuando hay jugadores de un determinado deporte que se codean o se dan directamente en la pared del tórax, ya sea con el talón, con la punta del pie, o cuando han caído al suelo alguien y lo han agredido directamente una o más personas, golpeándolo con la punta del pie o el talón, ¿verdad? También con armas contundentes, puede ser un mazo, un martillo, un bat, en el caso también de las agresiones a nivel de hogar. Diagnósticos, en este caso, los pacientes con edades más avanzadas.
O sea, los pacientes más ancianos tienen un peor pronóstico debido a la misma restricción pulmonar que tienen ya de por sí, ¿verdad? La disminución de la movilidad del resto de la parrilla costal, si tienen más de 7 fracturas relacionadas con la lesión, o si tienen más de 3 lesiones asociadas, como pueden ser una contusión pulmonar, podemos tener una contusión directa ¿cómo se llama? Al corazón. Vamos a tener relacionado también afección de grandes vasos, esófago. Entonces, eso le agrega morbilidad al paciente y sobre todo mortalidad si está relacionada con trauma craneoencefálico, que puede ir desde leve, moderado, pero en algunos casos, cuando se da por accidentes de tránsito, pues la mayoría de los accidentados van a tener lesiones compatibles con Glasgow bajo de 6 a 9, o entre 4 y 6, ¿verdad? Porque ya un paciente con un Glasgow de 3 ya tiene un muy mal pronóstico, casi que estamos hablando de un paciente que está ingresando casi que eh, con muerte cerebral al hospital, ¿verdad? La mortalidad en general pues oscila entre el 25 y el 40%. Es un porcentaje bastante amplio, pero es que esto va a depender de la cantidad de lesiones que se le vayan agregando a la fractura costal. O sea, si solamente se da la fractura costal en una persona de edad avanzada, estamos hablando por arriba de los 60 años, entonces estamos hablando de alrededor de un porcentaje de un 20% de morbimortalidad, que pues está relacionada precisamente a la lesión per se. Cuando ya le agregamos otro tipo de patologías, pues entonces la mortalidad y la morbimortalidad aumenta y puede llegar incluso a ser del 40%. ¿Verdad? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a esta lesión? Pues podemos empezar con un tratamiento conservador con analgesia agresiva a través de vía oral o intravenosa. Va a depender del estado de conciencia del paciente, del tipo de lesión, del mecanismo de la lesión, de cómo ingresa el paciente, de la edad del paciente también. Podemos apoyarnos, porque no se trata de un trabajo individual, se trata de un trabajo en equipo. Y el equipo pues está formado no solamente por cirujanos, por enfermeras, sino que también vamos a necesitar el apoyo de los anestesiólogos en este caso, ¿verdad? Tratando de aplicar bloqueos con anestésicos directamente el trayecto de los nervios intercostales, ¿verdad? La bupicaína generalmente es uno de los medicamentos utilizados para poner bloqueos o analgesia directamente sobre los sitios en donde está el foco de las fracturas. Esto con la intención de mejorar la ventilación en el paciente y estabilizar, pues en todo caso, la hipotensión o la hipoaireación que pudiera tener en un momento determinado este individuo. Como le repito, va a depender de otros factores, también edad, va a depender de mecanismo de la lesión y sobre todo de qué más lesiones pudiera tener asociadas. Puede ser que no lleguemos a aplicar ningún tipo de analgesia ni anestesia, sino que estos pacientes van directamente sedados a un área de cuidados intensivos, y entonces ahí sí digamos, el manejo ventilatorio va a depender ya del personal dentro de la unidad, pues. Importante, se pueden aplicar analgesias epidurales, se pueden aplicar bloqueos paravertebrales, podemos utilizar cualquier tipo de analgesia aplicada directamente, como digo, ya sea sobre los focos de la lesión o bien en la base, en la raíz del nervio que inerva la costilla o el grupo de costillas. Eh, Algo que es importante en este caso es la higiene de la boca, las secreciones, el manejo del contenido oral, traqueal, los fluidos como la sangre, el contenido gástrico que pudiera en un momento determinado migrar hacia la boca a través del esófago, pueden también complicar la situación del paciente. Es importante la aspiración de las flemas y, como les repito, estas secreciones para mejorar las vías, digamos, la el abordaje de la vía aérea. Ahora, si se necesita ventilación mecánica, pues debe iniciarse una ventilación mecánica no invasiva directamente más por la contusión pulmonar que puede estar presentándose en relación a la lesión o al mecanismo de lesión que haya afectado o que haya fracturado las costillas, que
que al movimiento, que todo el mundo le tiene miedo al movimiento paradójico, o sea, el movimiento de vaivén de la parrilla costal. Eso no es lo que va a complicar al paciente directamente, sino que más bien va a ser la cantidad de tejido pulmonar que esté involucrado en el área que se haya fracturado. Entre más amplia es la zona de lesión, pues menos ventilado va a estar el paciente, menos perfundido, y pues vamos a tener un paciente inestable en un momento determinado. El tratamiento quirúrgico, fíjense que se reserva para aquellos casos en donde de verdad la ventilación con presión positiva o la presión invasiva con los ventiladores más modernos que existen hoy, pues no logra mejorar el estado ventilatorio del paciente. Entonces, en algunos hospitales, sobre todo a nivel de Europa, en Estados Unidos, pues no he visto yo, no he oído, ni logré en la revisión que hice, no logré encontrar que se hiciera osteosíntesis costal, ¿verdad? Sobre todo el uso de barras, placas y los diferentes dispositivos que se pueden aplicar desde el punto de vista como la parte ortopédica, digámoslo así, no, no se utilizan, no son tan frecuentes, pero que están disponibles y que pueden usarse, pues va a depender del caso y va a depender del criterio del grupo que esté atendiendo a esa persona. Ahora, ¿de qué depende digamos, la capacidad de mejorar a un paciente con un tórax inestable que no tiene un área de contusión muy grande? Y dando tratamiento conservador. La analgesia es lo importante. La analgesia agresiva, como vemos en la diapositiva, que puede ser pues a través, como repito, de medicamentos combinados, como puede ser, por ejemplo, paracetamol, diclofenaco y codeína, o que en algunos casos algunas personas no recomiendan la codeína en personas mayores de 60 años, pero en personas jóvenes y personas que tienen apenas 3 o 4 líneas costales fracturadas, aunque sean dobles, pues se mejora la analgesia y pues por lo mismo evita el intervencionismo en estas personas, o sea, llegar a ser agresivos, más agresivos con ellos. Ahora, en lo que se refiere al neumotórax, vamos a mencionar el neumotórax simple. El neumotórax simple se produce generalmente en el 30 o el por ciento, 10 al 30% de los pacientes que sufren trauma cerrado. Ahora, en los pacientes con trauma abierto, pues obviamente una barra de metal que penetra la parrilla costal, un arma blanca, un cuchillo, una bala, ya sea el calibre que sea, pues va a permitir la entrada de aire, ¿verdad? hacia la cavidad torácica. Entonces, esto pues se puede producir neumotórax que pueden ser de muy bajo porcentaje, desde un 15 hasta un 70%, ¿verdad? Que dependiendo del porcentaje, pues va a ser el tipo de tratamiento que le vamos a dar. En el caso de neumotórax, hasta de un 25%, podemos darnos el lujo de un tratamiento expectativo, observar al paciente luego de haber cerrado una herida por donde estuviera penetrando aire a la cavidad. Hay quienes dicen que no, que ya con 25% de neumotórax, pues hay que ser agresivos y colocar sello de agua. Lo que pasa es que al colocar el sello de agua también le agregamos morbilidad al paciente. Y solo el procedimiento en manos expertas pues puede agregar hasta un 30% de morbilidad en una persona que tiene un neumotórax del 25%, no digamos en manos de nuestros residentes que muchas veces pues están iniciándose en la emergencia, colocándose tubos intercostales o tratando de poner de la mejor forma un tubo intercostal en los diferentes espacios. Muchas veces, pues, con el criterio de la persona que los está supervisando. No todo el tiempo con un criterio muy, muy del experto que pudiera ser en un momento determinado, pues un cirujano de tórax o un cirujano general que esté ya de base en una emergencia de un hospital. Nuestros hospitales, pues, en uno de nuestros hospitales, pues, contamos con personal ya entrenado, con cirujanos generales, pero no todos los hospitales nacionales tienen personal bajo techo. Entonces, esto, pues, hace que la persona que está ahí, pues, tome la decisión dependiendo digamos, de su propia experiencia y de su propia capacidad. También
hay pacientes que llegan y no disponemos del bagaje de instrumentos, o no tenemos un sello de agua, no tenemos un tubo intercostal. Pues podemos improvisar muchas veces, pero no es lo recomendable. Lo más importante sería entonces estabilizar al paciente lo más posible y remitirlo a un centro de atención de tercer nivel, ¿va? Como puede ser cualquiera de los dos hospitales grandes de la capital. Eso sí, tomando en consideración el estado general del paciente, ¿verdad? Porque en un momento determinado, pues podría ser que el transporte sea mucho más lesivo que el hecho de observarlo dentro de un área de observación en un hospital. Hay que tomar en consideración también el horario en que sucede el accidente. Muchas veces transportar pacientes en la madrugada produce más lesión, no porque la noche sea la que causa la lesión, sino porque la velocidad del vehículo donde se está transportando, el riesgo del transporte, pues le agregan morbilidad al paciente en un momento determinado. Pues sí, son cosas que hay que tomar en consideración. Y pues, en todo caso, los neumotórax simples, pues se tratan con la colocación de un tubo intercostal conectado a un sello de agua, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que un neumotórax simple, dependiendo de las lesiones que pudiera tener asociado el pulmón, una contusión generalmente no nos va a aumentar, aumentar el neumotórax, pero sí una rasgadura, una lesión bronquial, una fístula que esté permeable en un momento determinado y que no pasa por alto en la primera evaluación del paciente. Entonces, el tener en mente que el paciente puede progresar a un neumotórax, atención, le va a evitar complicaciones al paciente, y pues nosotros vamos que estar preparados para que en un momento determinado, si estamos observando a un paciente por un neumotórax de un porcentaje bajo, pues pudiera llegarse a desarrollar uno más grande que necesite, ya sea el sello de agua, y que pues al final de cuentas el neumotórax, atención, el tratamiento directamente es la colocación del tubo intercostal. Ahora, en el caso de los neumotórax abiertos, en nuestro medio, cada vez con una violencia mucho mayor, con armas de alto calibre que son disparadas por lo tanto las autoridades como por los delincuentes, pues estamos expuestos a que una bala de estas penetre en la cavidad torácica y nos deje una lesión de salida mucho más grande, que exponga la cavidad torácica y que deje digamos, la cavidad pues a merced de la presión atmosférica. Y pues esto es generalmente lo que sucede. Al igualarse la presión atmosférica dentro de la caja torácica, se desplaza el mediastino hacia el lado contralateral, y eso pues produce contracción de la masa del pulmón, la masa del pulmón contralateral, además la masa del corazón y los grandes vasos, que en un momento determinado pueden llegar también a codarse o a desviarse de su posición normal, rasgarse o producir cualquier hemorragia debido precisamente al aumento de presión dentro de la cavidad. Generalmente, digamos, cuando tenemos un neumotórax abierto, lo primero que se nos viene a la mente es ocluir el espacio por donde está entrando y saliendo aire. Generalmente es una herida que puede ser de un diámetro alrededor de mayor a 1 centímetro, y que permite la entrada y salida fluida de aire desde el medio ambiente hacia el interior de la caja torácica. Generalmente pues utilizamos un apósito oclusivo en el momento en que nosotros estamos dentro del área de la emergencia, pues podemos disponer de material estéril. Mientras tanto, podemos utilizar incluso una bolsa de ¿cómo se llama? De suero, ¿verdad? Para aplicar la parte estéril de la bolsa, vaciar la bolsa y colocar la cara estéril de la bolsa pues contra la pared. Eso si no hay una hemorragia que pues, pudiera también complicarnos la situación con un hemotórax. Pues el paso a seguir es la colocación del sello de agua, y pues aplicar oxígeno en alto flujo, ¿verdad? Si es necesario, pues
aplicar presión positiva manual a través de dispositivos como puede ser un ambú, o bien si estamos dentro de una emergencia, pues de una vez intubar al paciente y tratar de estabilizarlo de esta manera para poder en un momento determinado resolver el problema del neumotórax a tensión y luego pues ya evaluar en unas 24 48 horas cuál es el estado general de este individuo para proceder con la extubación y pues ver de qué manera pues ya únicamente el sello de agua cumple con su función de expandir completamente el pulmón del tórax afectado y pues dar analgesia y todo el soporte antibiótico necesario en el caso de que haya sido por una herida por arma de fuego o que haya sido incluso pues como les digo, puede tratarse incluso de un arma blanca que utilizada de alguna manera diferente, no solamente introduciéndola, sino que moviéndola como hoy sucede. Hoy vemos cuchillos enormes, vemos que utilizan barras, incluso hasta las clásicas barretas de albañil para agredir a las personas en la calle. Entonces todo eso pues cada vez nos impone una mayor creatividad y un mayor reto de cómo tratamos a nuestros pacientes a la hora del ingreso a la emergencia. Y sobre todo a la hora de recogerlos del área donde están, porque insisto, el paramédico es un componente importante del equipo que no debe dejarse de lado, que hay que darle instrucción, de darle la capacitación para poder hacer un buen traslado, tal vez no llevar a cabo un tratamiento definitivo, pero poder mantener al paciente estable hasta que llegue al área donde la persona indicada pues lo pueda tratar de la mejor manera posible. Ahora, en el caso del neumotórax abierto, pues como ya habíamos mencionado, hay que cubrir la herida con un apósito estéril, colocar el tubo intercostal conectado al sello de agua. La mayor parte de veces el neumotórax persiste cuando tenemos problemas a la hora de fugas o entradas de aire a través del mismo sistema de drenaje. Cuando tenemos, además de la lesión que tenemos en la pared del tórax, o podemos tener una fístula pulmonar, una fístula bronquial, o podemos tener un desgarro al nivel traqueobronquial también. Por otro lado, pues podemos también tener parte de entrada de material a través del esófago hacia la cavidad torácica, dependiendo cuál sea haya sido la dirección del proyectil o del instrumento que haya lesionado el tórax. Las lesiones a transeje, generalmente de derecha a izquierda o viceversa, pues pueden darnos lesiones mediastinales que involucren ¿cómo se llama? El esófago y que este esté drenando o pudiera llegar a drenar a la hora de que el paciente está tragando su saliva. Acuérdense que producimos alrededor de 1500 centímetros cúbicos de saliva y eso dentro de la cavidad torácica, mediastinal y torácica, pues ya es un agregado más. En cuanto a lo que es el hemotórax masivo, esto pues es una gran cantidad de sangre dentro de la cavidad pleural. Generalmente hablamos de 1500 centímetros cúbicos o una cantidad mucho mayor a esta pues. Generalmente las lesiones que van asociadas al hemotórax masivo es lesión a los vasos del hilio pulmonar, a vasos del mediastino, y generalmente van a ser producidas por heridas que son penetrantes, ya sea por proyectil de arma de fuego, o en algunos casos se ha visto que incluso puede producirse hemotórax masivo desde el punto de vista de lesiones a las arterias intercostales al momento de fracturarse las costillas, o bien desde el punto de vista iatrogénico, cuando estamos colocando un sello de agua y en lugar de dirigir el tubo de manera que no tope con el borde inferior de la costilla, muchas veces pasan rasgando la arteria en un intento por colocarlo justamente por debajo, o cuando se presiona o se introduce con mucha rapidez el tubo intercostal. Bueno, generalmente esto nos pasaba cuando poníamos sondas, las ondas rectales, cuando las metíamos con una Kelly o cuando abríamos la pleura utilizando el dedo o una pinza para poder penetrar y colocar el drenaje. Pues. Hoy con los tubos que se tienen con
estilete, del tipo argil, pues esto se ha reducido mucho, pero sí antiguamente nos pasaba en las emergencias. No digo que me haya pasado a mí, en algún momento pues lo pudimos observar, ¿verdad? No solamente en los hospitales nacionales, sino que más bien a nivel de las áreas de conflicto, pues en alguna época eso sucedía muy comúnmente. Ahora, clínicamente el paciente pues va a estar hipóxico, va a estar hipovolémico, va a estar pálido, cianótico en algunos casos, no hay movimientos, no hay entrada de aire al pulmón. El pulmón generalmente va a tener una matidez muy dramática. Al percutirlo, pues no escuchamos resonancia, y eso se debe a la gran cantidad de sangre que está dentro del espacio. Ahora, generalmente iniciamos el tratamiento, primero que todo, reponiendo el volumen alrededor si estamos pensando que se trata de un hemotórax masivo, pues tenemos que alcanzar al paciente con cristaloides, o coloides o sangre, de lo que dispongamos, ¿verdad? Alrededor de los 1500 cc, tratar de alcanzarlo en las primeras 4 a 6 horas, aunque a veces incluso puede ser necesario pasar bolus de solución salina, 1000 cm3, casi que en cuestión de media hora, 15 minutos, media hora. Pues va a depender, como repito, del estado general del paciente y del estado de volemia en que lo estamos encontrando. Por supuesto, el drenaje con tubo intercostal conectado a sello de agua, pues es importante, nos va a servir para cuantificar pérdidas y poder determinar si es necesario llevar a este paciente a sala de operaciones, si la situación así lo amerita. Pues generalmente la valoración del estado global del paciente es lo más importante. Si nosotros pensamos que ese paciente pues va a meritar meterlo a sala de operaciones en el momento, pues no hay que dudarlo, porque tenemos los minutos contados en un momento determinado. Ese paciente puede tener una lesión de grandes vasos, puede tener una lesión de los vasos ciliares, y pues lo más importante en ese momento es la evaluación y el abordaje de ese paciente para poder detener la hemorragia que nosotros sospechemos que se está produciendo. Ahora, importante, generalmente cualquier hemotórax que no se drene adecuadamente va a terminar en un empiema. Con el tiempo, nosotros vamos a tener coágulos organizados que se van a quedar dentro de la cavidad torácica, y pues esto no los vamos a poder retirar con un sello de agua. Pero importante es que tenemos que darle terapia respiratoria a ese paciente casi que en el momento en que lo estamos trasladando a un servicio de encamamiento. Ahora, las indicaciones de toracotomía las vamos a tener, primero que todo, cuando el drenaje intercostal nos da 1500 cc en el momento de colocar el tubo. Cuando llevamos más de 1500 centímetros cúbicos de sangre en las primeras 12 a 24 horas, o bien cuando tenemos más de 200 cc por hora en las primeras 4 horas, o más de 500 centímetros cúbicos por hora. Generalmente cuando tenemos un hemotórax creciente en una radiografía de tórax o un ultrasonido transtorácico, generalmente no tenemos la disponibilidad todo el tiempo en la emergencia, o que el paciente está hipotenso sin ninguna justificación. Ahora, esto pues no solamente amerita una toracotomía, sino que también una laparotomía exploradora, si tenemos en cuenta el mecanismo de lesión el mecanismo de lesión que llevó al paciente a la emergencia. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué diferencia tenemos entre un hemotórax masivo y un neumotórax a tensión? Normalmente, el hemotórax nos va a dar matidez, mientras que el neumotórax vamos a tener un tórax timpánico. Las contusiones pulmonares son lesiones que generalmente nos pasan desapercibidas y que están presentes en la gran mayoría de los pacientes que tienen trauma torácico. Usualmente trauma torácico cerrado, pero están presentes en el 100% de los pacientes que tienen un trauma torácico abierto. Generalmente la clínica es una disnea que va en progresión y que generalmente no mejora con terapia pulmonar o con ejercicios respiratorios.
Al hacer los gases, pues encontramos que este paciente está hipóxico y está entrando en acidosis, y es importante la observación del paciente. Hay que tomar en consideración muchas veces el mecanismo de la lesión, y pues puede necesitar este paciente en un momento determinado, ya sea terapia pulmonar focal, local, o bien ser evaluado por el especialista en neumología para determinar si necesita ya sea sesiones de IPPB para poder mejorar la expansión pulmonar, o bien pues en un momento determinado, pues incluso si lo que estamos viendo no es solamente una contusión pulmonar, sino que lo que tenemos es un hematoma organizado a nivel de una de las secciones de cualquiera de los dos pulmones, entonces pues pudiera ser necesario ir a hacer una toracotomía para explorar ese pulmón y drenar un coágulo que más adelante pues pudiera llegar a convertirse en un absceso pulmonar. Ahora, en lo que corresponde al trauma cardiovascular, primero que todo tenemos la contusión cardíaca, luego podemos tener disecciones aórticas o ruptura de la aorta directamente, y la mayor parte de veces pues tenemos taponamiento cardíaco. Cuando tenemos sospecha de lesión de aorta, generalmente es indispensable una segunda opinión, una evaluación de un cirujano, ya sea cardiovascular o un cirujano de tórax. Ahora, generalmente cuando tenemos una lesión en la región anterior del tórax, podemos tener trauma cardíaco. Las lesiones de trauma cardíaco van a estar presentes alrededor de entre el 8 y el 76% de aquellos pacientes que han sufrido un traumatismo directo a la parrilla costal. Muchas veces practicando deporte, otras en accidentes de tránsito, otras por lesiones irrelevantes que muchas veces ni siquiera uno pudiera haber pensado que iban a desarrollar una contusión del miocardio o un taponamiento. Generalmente el diagnóstico es difícil porque como bien mencionamos, pues no hay estudios que nos den un diagnóstico definitivo en el momento en que nosotros estamos evaluando al paciente. Generalmente necesitamos muchas veces observar al paciente para poder determinar si hubo o no una lesión directa sobre la pared del miocardio, o podemos contar con las enzimas cardíacas, que generalmente también se van elevando a las 72 horas. ¿Verdad? Entonces, eso nos deja un margen muy grande de tiempo como para pensar en hacer diagnóstico. Ahora, eh, el, en todo paciente que tenga trauma en la pared costal izquierda o en la región de la pared anterior del tórax, tenemos que sospechar o tener presente que puede llegar a suceder ya sea un taponamiento cardíaco o bien una contusión directa sobre el miocardio. El taponamiento cardíaco se va a presentar generalmente después de un traumatismo cerrado, pero también vamos a tener taponamiento debido a lesiones muchas veces irrelevantes o que parecieran que no pudieran llegar a suceder. Muchas veces, por ejemplo, heridas con verduguío, con un picahielos, son heridas puntiformes o heridas muy pequeñas que muchas veces no nos dan lugar a pensar en eso, o bien por la posición en que sucedió en que encontramos la herida, pues a veces obviamos el hecho de la observación del paciente. En algunos casos, no es tanto el tamaño el tamaño o el diámetro del arma, sino la profundidad a la cual fue introducida. Muchas veces llegan pacientes con el objeto introducido en el tórax, y pues tenemos el dilema de qué hacer con él. ¿Va? Muchas veces lo importante es estabilizar al paciente, no tocar el objeto, llevarlo a sala de operaciones y ya bajo control directo, ya sea a través de una ventana pericárdica o una toracotomía izquierda, podemos llegar al pericardio y a ojos vista ver qué áreas son las que están lesionadas, y en un momento determinado pues proceder a retirar el objeto que está introducido y llevar a cabo aquella reparación que sea necesaria en el segmento cardíaco que esté afectado. Ahora, importante, en el trayecto pues pueden hacerse
drenajes, pericardiocentesis, para poder aliviar el taponamiento en un momento determinado. Hay que recordar que el aumento de la presión dentro del pericardio va a producir una disminución de la capacidad de bombeo del órgano, y esto pues nos va a producir hipovolemia, y como signos cardinales iniciales, pues el alejamiento de los ruidos cardíacos y la ingurgitación yugular en ambos lados, que nos van a dar la idea o la sospecha de que es importante ¿cómo se llama? Considerar esta patología como algo que nos está afectando o está afectando al paciente en ese preciso momento. Ahora, bajo la consigna de que el paciente tiene que llegar vivo al hospital, pues incluso si el que está acompañando al paciente es un médico, o el que está haciendo el traslado es un paramédico, pues se puede tomar la decisión de llevar a cabo una punción, una pericardiocentesis, y drenar la mayor cantidad de sangre posible para poder lograr una mejora en el mecanismo de bomba, y pues así llevar vivo al paciente a la emergencia, pues, que eso es que en todo caso es lo más importante en un momento determinado. Ahora, podemos tener contusiones a nivel cardíacos, que llamamos de las de grado 1, que son lesiones producidas generalmente por golpes directos a la pared, ya sea por agresiones ¿cómo se llama? Por aplastamiento directo, una persona que está tirada en el suelo, se le pega con un mazo, con un martillo, se le puede pegar con la bota de un zapato, que es el ejemplo que tenemos en la pantalla. La lesión pues va a afectar un área circunscrita del miocardio, que en un momento determinado pues puede o no afectar el mecanismo de bomba del órgano. El, el mecanismo eléctrico también se puede ver alterado, y pues va a depender de qué tan fuerte haya sido el golpe y con qué tipo de objeto se le haya aplicado la lesión, para, para que aparezca o no, ya sea un bloqueo o una extrasistolia o una arritmia que nos pudiera comprometer la estabilidad del paciente en un momento determinado. Las lesiones de grado 2 son aquellas que afectan casi toda la pared del miocardio y llegan incluso hasta el endocardio. Pueden ser producidas por el mismo mecanismo, objetos contundentes que golpean la pared, un golpe directo contra el timón, un objeto que está tirado en el suelo cuando sale alguien proyectado desde un vehículo, o bien en el mismo mecanismo de salida de una persona a través de una ventana, o una caída, como sucede en los pacientes que se tiran de los edificios, personas que se tiran de los edificios cuando hay un incendio o cuando hay una alarma. Por ejemplo, las aglomeraciones, cuando hay estampillas de personas, a veces de los estadios, o cuando hay caídas que se caen las gradas de un estadio. Muchas veces ahí los golpes no sabe uno cómo se producen, y pues lo importante es evaluar la condición hemodinámica del paciente en ese momento, y la frecuencia cardíaca, establecer ritmo ¿cómo se llama? Y niveles de presión arterial, para determinar qué podemos hacer con esa persona en ese momento. Ahora, cuando hablamos de una perforación al miocardio producida por un estilete, por un arma blanca, por un arma de fuego, por una bala, etcétera, ya estamos hablando de una lesión grado 3. Y por último, las lesiones grado 4, que pueden afectar directamente o que afectan directamente el trayecto de las arterias coronarias. Ahora, aquí pues estamos hablando ya de un ataque ya bien dirigido hacia un individuo, ¿verdad? Alguien que por lo menos sepa un poquito más de anatomía que el ladrón común, ¿verdad? Que se dirija directo que sepa dirigir al seno coronario, o que por suerte le dé ahí al área, pues. Pero la clasificación pues comprende estas estructuras, y es importante tenerla en mente cuando nosotros estamos, digamos, clasificando al paciente, ya cuando lo tenemos dentro del quirófano y le estamos dando tratamiento. Las rupturas o disecciones de la aorta se van a producir comúnmente en accidentes de tránsito, velocidades altas, efectos de aceleración o desaceleración. Fue muy común la presencia de aneurismas en los pilotos de pruebas durante los inicios de la aviación en el mundo, ¿verdad?
sobre todo la medicina rusa describe este tipo de lesiones en sus pilotos de prueba, los aviadores, sobre todo en aquellos que sobrevivían los accidentes después de la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos describen lesiones en Corea, en Vietnam y sobre todo ya últimamente a nivel de Irak. Ya digamos, los trajes y el equipo que va dentro de los aviones, pues es mucho más sofisticado y evita ese tipo de lesiones en un momento determinado. Pero las lesiones por desaceleración en accidentes aéreos o en accidentes de vehículos que van a alta velocidad, sobre todo en las autopistas, por supuesto, donde se puede ir rápido, porque nuestras autopistas, a menos que nos aplaste un tráiler, no creo que nos va a pasar algo parecido, pero sí puede suceder, por ejemplo, en rutas al Pacífico, donde hay tramos largos en donde se puede acelerar y donde también le puede pegar a uno un vehículo más grande. O puede uno derrapar y pegar contra un muro o cualquier mecanismo, o cuando chocamos contra un árbol, que puede suceder también. Entonces, generalmente otro mecanismo son, como menciona aquí, vemos aquí en la diapositiva también, patadas de animales. Yo no había visto a alguien que le pegara una patada a un animal, pero sí vi hace poco una vaca que le pegó en la parrilla costal a alguien los estaba desparasitando y vacunando. Y entonces tenía justamente el entorno de las fracturas costales donde la vaca le había pegado el casco de la vaca había pegado en la parrilla costal. Fue cerca o sea, en la línea medio axilar, pues afortunadamente para esta persona, porque si le hubiera dado de frente, le hubiera producido una lesión, tal vez un taponamiento cardíaco o una contusión miocárdica. Pero la ruptura o disección de aortas, pues, como repito, pues son efectos de desaceleraciones o aceleraciones bruscas, y sobre todo aquellos accidentes donde el vehículo impacta sobre un muro o algo que está fijo, pues. Bicicletas, ¿verdad? Sobre todo los montañistas, estos que andan haciendo bicicross, que se caen, o los motoristas que hacen también, ¿cómo se llama? Pistas en montaña. Muchas veces pasan desapercibidas por la costumbre que tienen de estarse cayendo y no le dan importancia a una lesión torácica en la parrilla, en la parte anterior del tórax. Ahora, generalmente vamos a tener al paciente con dificultad respiratoria, con dolor torácico, que cada vez es más intenso. Muchas veces va a tener el paciente fracturas costales, lo que puede ser de entre la primera, la segunda, tercera hasta la cuarta, muchas veces. Si le hacemos una radiografía a este paciente, pues vamos a ver el mediastino ensanchado, vamos a tener opacidad en el ápice de la pleura, muchas veces por el inicio de la hemorragia, por la ruptura ya sea la subclavia o de la aorta. Va a depender el nivel al que se produzca la lesión en la aorta. La mayor parte de veces pues son en la aorta descendente, y pueden incluso involucrar o producir aneurismas a nivel de la tóraco-abdominales. El tratamiento pues es quirúrgico, y lamentablemente pues el 85% de los pacientes que tienen una lesión por este tipo de mecanismos se mueren casi instantáneamente. Digo casi porque no todo el tiempo es en el momento. Y si sobreviven al traslado y llegan a una emergencia en donde el soporte cardiovascular es adecuado, pues pueden tener una sobrevida hasta del 15% en las mejores manos. Ahora, el ABC del paciente con una ruptura, con la sospecha de una ruptura o disección de la aorta, pues va a ser como el de cualquier paciente. Va a asegurar vías aéreas, asegurar la permeabilidad del sistema vascular, tratar de, ¿cómo se llama?, de utilizar la menor cantidad de líquidos posible si es que no hay hipotensión, pero siempre tratando de hacer diagnóstico de cuál es la causa de la hipotensión, porque puede ser que ya la disección se haya convertido en una ruptura. El transporte es importante, llegar a un centro donde haya soporte para este tipo de lesiones. No todos los pacientes sobreviven, ¿verdad? Va a depender si la lesión sucede a una distancia mínima de más o menos unos 2 kilómetros, el paciente tiene una sobrevida, si llega al hospital, de alrededor de un 5 a un 7%. Si la distancia aumenta
en kilómetros, pues va a depender de qué tan lejos esté y el paciente puede incluso morir en el lugar del accidente. Ahora, las rupturas de diafragma, pues generalmente son algo más común en nuestro medio, ¿verdad? Los traumatismos cerrados no son tan frecuentes, mecanismos de producción, pero sí los traumatismos abiertos, en donde tenemos heridas que pasan lesionando sobre todo el domo del diafragma en el lado izquierdo. En el lado derecho pues tenemos la protección del hígado que generalmente pues no nos va a dar una hernia diafragmática tan visible en las primeras 24 o 48 horas, a menos que sea muy grande la lesión y se hernie a través de ella el diafragma. En la mayor parte de casos pues son del lado izquierdo. Generalmente tenemos pacientes con ruidos peristálticos en el tórax del lado izquierdo. Inusualmente escuchamos el intestino moviéndose, pero lo más común es que hagamos diagnóstico a través de una radiografía de tórax cuando hemos mandado al paciente por rutina o por sospecha a tomarle la placa. Y perdón, la sorpresa es que vemos una masa de gas dentro de vísceras que se mueven muchas veces o que están estáticas en la placa dentro de la cavidad torácica izquierda. Ahora, generalmente podemos ver niveles hidroaéreos y en la mayor parte de casos de trauma cerrado, pues puede ser que la lesión pase desapercibida. Incluso se ha visto que en manos expertas en algunos casos pueden pasar desapercibidas lesiones en el lado derecho. Eso no quiere decir que no sea indispensable pues ir el tratamiento quirúrgico. En lo que se refiere a las lesiones traqueobronquiales. Ahora, generalmente la tráquea se va a lesionar cuando hay traumas de tipo abierto, traumatismo abierto, sobre todo cuando tenemos heridas por arma de fuego transmediastinales o transeje, en traumatismos cerrados, pues por la misma contusión o por el mismo mecanismo de campanazo que habíamos mencionado ya al inicio, ¿verdad? El fenómeno de la campana, digamos, el estiramiento y choque de la tráquea contra las paredes del mediastino, pues puede producir rasgaduras que al final pues nos van a producir en neumomediastino, y eso es lo que nos va a dar idea de que hay una lesión traqueobronquial. Los bronquios es más común que se lesionen, ¿verdad? Por el mismo mecanismo de estiramiento y de aceleración y desaceleración. Y son muy raros, pero pueden ser mortales en la mayor parte de los casos. La mayor parte de las rasgaduras van a suceder alrededor de los 2 primeros centímetros de la carina, ¿ya? Y el diagnóstico lo vamos a tener porque el paciente empieza a toser y empieza a presentar hemoptisis. Puede haber enfisema subcutáneo, casi en el 15% de los pacientes encontramos enfisema subcutáneo, que al principio pues no lo notamos hasta que empezamos a ver que el tórax empieza a hincharse, empieza a distenderse, empieza a engrosarse y aunque el paciente no presenta una disnea franca, empezamos a sentir la crepitación cuando palpamos la pared del tórax. Aquí pues no nos queda más que tratamiento quirúrgico de urgencia. El paciente puede sobrevivir desde el sitio de la lesión hasta la emergencia del hospital. Generalmente llegan vivos casi el 90% de los pacientes, pero si no se toma en cuenta la lesión o no se piensa en la lesión, más bien dicho, en el momento en que estamos viendo al paciente ya en el servicio de emergencia, pues la morbilidad aumenta casi hasta el 60%, y pues la mortalidad pues va en relación a ese grupo de pacientes que no fueron bien diagnosticados o que no se les tomó en cuenta con ese tipo de lesiones, y pues casi el 100% de esos pacientes desarrollan neumomediastino, y pues es necesario tratamiento quirúrgico también, a un abordaje de emergencia, porque el paciente entra en ¿cómo se llama? En shock. Y esto pues realmente es casi mortal en el paciente con una ruptura casi completa o del 50%, más del 50% de la tráquea, pues se sofoca o tiene hemorragia severa a través de la tos. Ahora, en el caso de las rupturas esofágicas, fíjense bien, el esófago pues está bien protegido dentro del mediastino.
La lesión tiene que ser una lesión muy, muy severa, un mecanismo de energía muy, muy intenso. Generalmente pueden haber fracturas costales del lado izquierdo, tiene que ser un trauma directo a transeje del lado o oblicuo, en una dirección oblicua desde de izquierda a derecha. Generalmente pueden haber fracturas de esternón, pueden haber lesiones al epigastrio, pueden haber lesiones a nivel del segmento inferior del esófago. Va a depender, como repito, del mecanismo de lesión que haya el traumatismo, pero la mayor parte de estos son traumatismos por aplastamiento o por heridas por arma de fuego de alta velocidad que atraviesan el tórax fácilmente. Ahora, hemos visto también lesiones esofágicas con proyectiles de baja velocidad, como pueden ser proyectiles 22, ¿verdad? Que tienen un trayecto aberrante dentro de la cavidad, dentro del tórax, y que pues pasan lesionando ya sea parcial o completamente el esófago. Y entonces eso puede manifestarse inmediatamente o en un tiempo de unas 24 hasta 48 horas. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la lesión o ruptura esofágica ya diagnosticada? Pues es quirúrgico, ¿verdad? Generalmente el paciente es necesario llevarlo a sala, hacer la reparación en el segmento, puede ser a través de toracotomía izquierda. Generalmente es necesario hacer una esofagostomía cervical para proteger la sutura del esófago dentro del mediastino. Es necesario hacer una ionostomía o bien, si se cuenta con el recurso, pues administrar nutrición parenteral parcial o total en estos pacientes. Lo más conveniente es tener una válvula de seguridad, una ionostomía, en el caso de que no se cuente con la nutrición parenteral en un momento determinado, porque estos pacientes son de largo tratamiento. O sea, son pacientes que no resuelven en cuestión de 1 o 2 semanas, sino que muchas veces terminan estando por mucho tiempo dentro de un servicio hospitalario. Ahora, en lo que responde respecto al traumatismo abierto. Realmente el traumatismo abierto pues es aquel en donde se rompe la barrera de la pared del tórax. Podemos tener traumatismos abiertos de toda índole, como podemos ver aquí a nivel en la diapositiva, ¿verdad? Aquí vemos objetos que son proyectados de un vehículo, por una explosión, o proyectiles de arma de fuego, o simple y sencillamente armas que son lanzadas, cuchillos, hachas o cualquier instrumento que pueda lesionar la pared torácica. Generalmente, la mayor parte de estas lesiones pues, son producidas por arma blanca o arma de fuego. No necesariamente van a haber fracturas costales y el hemo o neumotórax va a ser cardinal en estos pacientes. Casi siempre van a tener ya sea neumotórax o hemotórax dependiendo del mecanismo de lesión o de cuál sea el tamaño del proyectil que se introduce al tórax o el arma que sea utilizada. Normalmente alrededor del 15 al 30% de los pacientes que tienen lesiones de ya sea pulmonares o de grandes vasos o vasos del hilio pulmonar, pues necesitan tratamiento quirúrgico a través ya sea de una toracotomía lateral izquierda. Usualmente el 40% de las víctimas de lesiones penetrantes en el tórax van a ser por heridas por arma de fuego. Como les había dicho, la gravedad de la lesión va a depender del instrumento que haya sido utilizado. Si es un arma de calibre pequeño, si es un arma de alto calibre, podemos tener armas como por ejemplo el calibre 45, que es de alto impacto, aunque el calibre es grande, pero es más de alto impacto que de alta velocidad. Y entonces estas producen mucha más lesión por choque a nivel de la pared y pueden producir contusiones en otras partes del cuerpo que las que son de alta velocidad, porque estas van a también su efecto va a depender de la distancia a la cual sean disparadas. Un arma de alto calibre, de alta velocidad, disparada a corta distancia, pues el trayecto es mucho más limpio que el de una bala de alto impacto, como es una 45, que causa mucho más destrozos a corta distancia, por la misma cavitación y el movimiento del proyectil.
Ahora, en la vida civil, casi que el 80% de las lesiones van a ser por proyectiles de baja velocidad y tienen también muy baja energía cinética. Eh, Casi que las trayectorias son oscilantes, son trayectorias aberrantes y la mayor parte de la lesión es producida en los tejidos por la dispersión de energía que lleva el proyectil dependiendo ya digamos, de la trayectoria del movimiento que tenga a la hora de impactar sobre la pared torácica. Ahora, también tenemos diferentes tipos de proyectiles, ¿verdad? Entonces, en la variedad de equipos que se utilizan hoy en día, ¿verdad? Si se trata de una bala expansiva, pues vamos a tener mucho más lesión. Una bala que no es expansiva, pues, o es explosiva, pues va a causar una lesión mucho más severa que tiene o sea, que no es de esta naturaleza. Ahora, dentro de lo que se refiere a los proyectiles de alta velocidad, estos generalmente tienen una cavitación temporal mucho más amplia que las de baja velocidad. Ahora, generalmente la lesión que se produce y la absorción de energía en los tejidos va a ocurrir en el momento en que el proyectil está atravesando. Pero una vez que el proyectil ha pasado, ya la onda de percusión que lleva el proyectil, lo que va a hacer es producir una herida mucho más amplia y más grande en el sitio de salida que el tamaño que representa el punto de ingreso. También hay que ver si la bala se fragmenta o no se fragmenta y con qué estructuras va a estar golpeando el proyectil en el momento en que penetra la cavidad. Y qué tanto material pues acompaña a la bala en el momento que está ingresando también al cuerpo, pues. Ahora, muchas veces hablamos de que un orificio pequeño no implica un daño muy grande. Realmente la destrucción interna de los órganos va a ir en relación como repito, a la energía que transmite el proyectil dependiendo de la distancia a la cual sea disparado. A más corta distancia un proyectil de alta velocidad causa menos estragos, pero siempre va a producir una absorción de energía en el tejido circundante que va a producir necrosis hasta de unos 5 o 6 centímetros alrededor del eje de la bala, lo cual si estamos hablando del pulmón, pues, y tenemos grandes vasos o tenemos vasos del hilio pulmonar o incluso bronquios que van a producirnos lesiones que no se van a ver en el momento, pero sí las vamos a estar viendo en las próximas 48, 72 horas, hasta una semana después de que ha sucedido el accidente o la agresión.